esfuerzo aquí desde temprano. No íbamos a participar, pero nos obliga algunas apreciaciones, incluso expresiones de algunos colegas que en algún momento, o un colega que en un momento dijo que esto era una maleantería. Yo creo que tan ofensivas son las palabras que agreden como ofensivas lo son cuando uno cree que el pueblo es ignorante. Nosotros estamos aquí frente a una discusión en la que se debate sobre si es constitucional o no una reforma a un artículo o la inclusión de un artículo nuevo que trata de desarrollar, en mi opinión, lo que establece el artículo 154, que habla de la no responsabilidad de los miembros de la Asamblea en cuanto a las opiniones y a los votos que ejerzan en el ejercicio de su cargo. En ninguna forma se está negando la capacidad ni la potestad de los partidos en la revocatoria del mandato, y la Constitución va mucho más allá, incluso establece otras formas de perder el cargo, como lo es cuando se asume una función pública que no corresponda a ser ministro, magistrado y otras. Se establece que de inmediato se pierde la capacidad o queda fuera del cargo. Igualmente, cuando se renuncia, que no es un acto de los partidos, sino que es consecuencia de la acción del propio diputado, como cuando también se condena por delito doloso y establece incluso por más de 5 años, imagínense, que debió ser la destitución con el solo hecho de la condena definitiva por un delito y no establecer que el delito sea doloso. Pero así está en la Constitución y eso hay que respetarlo. Si nosotros vemos la secuencia, existe lo que se llama el principio de especialidad. Cuando, si es que es el caso y se da alguna confusión en los compañeros en cuanto a que crean que el artículo 154 no tiene validez. Nosotros hablamos de los artículos 151 que establecen la forma de revocatoria y entre esas establece el numeral 1, las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán estar previstos en los estatutos del partido. Igualmente en el numeral 2 dice, las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos y a la plataforma ideológica, entre otras cosas. Eso no basta con que se defina tan ligeramente eso. En los estatutos debe decir cuáles son las faltas graves. No lo puede decir la cúpula. Tiene que estar establecido en los estatutos y los estatutos no pueden incluir en su consideración el hecho de un voto en el Pleno o de una opinión en el Pleno, porque el artículo 154 se lo impide. Y si nosotros aquí, ejerciendo el derecho legislativo, frente a al posible conflicto, como alegan muchos, con la Constitución, no se puede, según ellos, menos lo puede hacer los miembros de un partido en un estatuto. Los estatutos no pueden entrar en colisión con la Constitución y no pueden incluir como parte de sus causales una opinión o un voto que se emita, porque entonces nosotros estaríamos diciendo que el artículo 154 no tiene ninguna validez. Y yo creo que lo que pudiese estar ocurriendo es que ya en este momento tal vez existan estatutos que estén en contradicción con la Constitución. Y es por eso que nosotros en la realidad vemos que a estas alturas en que vamos, de años de estar la norma, no se ha logrado la revocatoria del mandato de nadie. Aquí hemos visto compañeros con todo el derecho a plantear que no están de acuerdo con la reforma porque consideran que se vulnera la capacidad del partido de revocar. Sin embargo, ellos eran parte de un partido antes y se cambiaron de partido y no les pasó nada. Tal vez en ese momento sí no querían que el partido lo hiciese, pero es que no se pudo, porque la misma Constitución lo limita. En realidad yo creo que es importante que la población sepa y tenga claro lo que nosotros estamos planteando y argumentando sin necesidad de ofender ni de denigrar a nadie. Sencillamente son criterios técnicos
y de que cada uno tenga su opinión, por supuesto, ese es el derecho de cada diputado y cada uno jugará su rol. Tal vez algunos tengan planteamientos políticos porque eso es lo que les corresponde en este momento y sientan que los medios de comunicación van en favor de sus argumentos y tal vez eso los vaya a favorecer, piensan ellos, por este momento políticamente. Pero eso no necesariamente responde a lo que dice la norma. Nosotros estamos claros en que definitivamente el artículo que se está presentando en alguna medida desarrolla el artículo 154 y establece una forma de la que no se puede revocar, pero el artículo 154 es amplio y el artículo nuevo 438 establezca una forma en que no se revoque no significa que de otra manera se pueda revocar siempre que se revista o atienda al artículo 154, porque el artículo nuevo dice que cuando eso obedezca a la decisión de una fracción, a la decisión mayoritaria de la fracción, pero en realidad la Constitución establece que aunque no haya decisión de fracción, no hay forma de revocar el mandato por una decisión que se tome en el Pleno de la Asamblea, porque estamos en lo que es el ejercicio del cargo. Las faltas graves las establecen los estatutos, que pudiera ser, por ejemplo, un diputado de un partido político participando de una concentración de otro partido. Eso se puede establecer como falta grave y otras que definan los estatutos correspondientes. Entonces, con esto nosotros queríamos explicar, porque es importante que la población sepa que esto lo que está es, de alguna manera, haciendo valer lo que dice el artículo 154, que no está en contradicción con el 151. Eso fue redactado debidamente y por eso se ubica en una posición posterior para que no hubiese confusión en cuanto a eso. Por lo tanto, de haberse dado incluso un conflicto que no lo existe en la Constitución, prevalecía el posterior, o sea, el 154. Gracias, señor presidente.